Seguimos con el hijo pródigo, seguimos con el cuadro de Rembrandt, que tanto pinta, también pinta en la escena. Esa escena es una pintura descriptiva, ¿no? Ahora veamos el otro hijo. El otro hijo interviene también de un cierto modo. Él está, justamente se lo ve en margen sobre el margen derecho, ¿no?, de la pintura, y se lo ve pensativo, que está mirando con desprecio, porque él ya ha juzgado. Él que jamás partió, igualmente ha estado fuera de la casa. Rechaza de ir más entrar, no entrando en la alegría de su padre. Él se vuelve extranjero en su propia morada, en su propia casa. Él no tiene necesidad de perdón, pero él tampoco lo sabe dar. No reconoce a su hermano. Tu hijo, le dice, y se lo dice con desdén. Y el padre que le responde, mi hijo, es tu hermano. Para los hijos de Dios, el rezar Padre Nuestro, es también decir mis hermanos. Y que cree que no ha pecado mucho, que no es un gran pecador, que no reconoce el rostro del Padre en sus hermanos, es aquel que los juzga, que los condena, que los quita de su pequeño mundo. Y ese es más extranjero al Padre que aquel que ha huido de la casa, de esa casa común. Y perdón por lo de casa común, porque ahora parece que la casa común es la tierra. No, la casa común, en este caso, en un caso muy amplio, es la iglesia. Este no ha sido jamás un servidor, pero tampoco un hijo. Me refiero al hijo mayor. La alegría de su padre no es la suya. Su envidia, sus celos, muestran que él no trabaja por amor, sino buscando una recompensa que no le viene. Reivindica, insurge, digamos, contra su padre, que lo ha considerado incluso como un déspota. Esta misericordia que él no quiere darle a su hermano, no la ha jamás experimentado, porque él no la quería. Él quería ser perfecto, no amar y ser amado, y sin volverse como él, aquel que sirve sin haber transgredido una sola de tus órdenes, le dice al Padre. Es cuando nosotros nos cerramos en nuestra miseria, comiendo una comida de animales, como el más joven. Así, cuando nosotros estamos en esa miseria, es cuando nos es necesario volver hacia el Padre. Ahora y siempre, sin jamás creer que vivimos bajo pena de excluir nosotros mismos de su presencia. La vida es un largo retorno, una marcha hacia una misericordia, que viene justamente esa misericordia a nuestro encuentro. Y Rembrandt ha dicho todo esto y aún más. En esta obra maestra, él escribió su propia historia. ¿No es acaso su último trabajo, aquel del cual no quiso despojarse? El Museo del Hermitage está justamente enfrente, una de las obras suyas de los cuadros precedentes, que es el sacrificio de Isaac, y que expresa su ideal de juventud, realmente gritando la angustia de una vida marcada por el sufrimiento y por la pérdida de los seres que más quería. En el atardecer de su vida, Rembrandt no tenía a nadie. Igual, él había comprendido que la vida no es solamente sacrificio, sino también y sobre todo abandono en las manos del Padre de la misericordia. Renacimiento en su seno, como ese refrán, el Padre repite en su alegría: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Pues en San Lucas hay si se quiere ver, un programa que se va descubriendo en el Evangelio y que es el que le propone a Teófilo en el prólogo.
Teófilo, ¿qué quiere decir? Amigo de Dios, es decir, cada uno de nosotros. Él nos sugiere que nos va a identificar en los personajes de las parábolas para hacer la experiencia de la misericordia, de las entrañas de ternura de nuestro Dios. Así lo dice. Reconocernos en el Hijo pródigo y hacer nuestro su camino de regreso al Padre. Y así como en la parábola del buen samaritano, Él nos invita a volvernos nosotros mismos misericordia, a consolar, a escuchar, a levantar al otro, a dar sin contar lo que sé dar, a rechazar los juicios fáciles y las críticas mezquinas. O bien, como en la parábola de los dos servidores o de aquel deudor que no tenía piedad, a perdonar sin calcular, a ejercer la paciencia, o aún más, como en la parábola de aquel administrador deshonesto, a servirnos generosamente de las realidades pasajeras para hacer el bien. Este ejercicio de la misericordia puede y debe englobar toda nuestra vida de hijos, como llenó la vida de Jesús. Se manifiesta en esos actos concretos que dicen, que hablan del amor del Padre a los que no tienen nada, a los que menos tienen. Juan Pablo II, en su encíclica Dives y Misericordia, dice: la misericordia es la forma interior del amor, el ágape. Este amor es capaz de inclinarse sobre cada miseria humana y sobre todo sobre cada miseria moral, sobre el pecado. Y es así que aquel que es objeto a la misericordia no se siente humillado, sino como vuelto a encontrar, como revalorizado. El Padre le manifiesta ante todo su alegría de que ha sido encontrado y que ha vuelto a la vida. Es decir, evidentemente se está refiriendo también a la misma parábola, ¿no?, del Padre misericordioso, del Papa. Y luego dice, esta alegría manifiesta que un bien ha quedado intacto. Un hijo, aún pródigo, no cesa jamás de ser realmente el hijo de su Padre. Esta es la obra, la marca de un encuentro, de un reencuentro. Bueno, aquí en el caso del hijo pródigo, ha sido el regreso a la verdad sobre él mismo. La misericordia se manifiesta en su aspecto propio y verdadero cuando revaloriza y cuando saca el bien de todas las formas de mal que existen en el mundo y en el hombre. El amor, que es el vencedor del mal por el bien. Y vamos a terminar con una preciosa súplica de Santa Faustina Kowalska. Señor Jesús, transfórmame toda en tu misericordia. Haz que mis ojos sean misericordiosos, para que jamás juzgue según apariencias y no sospeche a nadie, sino que yo vea en todas las almas aquello que tienen de bello y que a todas yo sea confiable. Haz que mis oídos sean misericordiosos, siempre atentos a las necesidades de mis hermanos y jamás cerrados a su llamado. Haz que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás diga nada malo de nadie, sino que para todos yo tenga palabras de perdón y de confort. Haz que mis manos sean misericordiosas y plenas de caridad, para que yo tome sobre mí todo aquello que es duro y que pueda así aligerar los pesos de los otros. Haz que mis pies sean misericordiosos y siempre listos a correr para ayudar al prójimo, a pesar de mi fatiga y de mi agotamiento, que yo repose sirviendo.
Haz que mi corazón sea misericordioso y abierto a todo sufrimiento. Yo no lo cerraré a nadie, ni siquiera a aquellos que abusan. Y yo misma me encerraré en el corazón de Jesús. Jamás diré palabras, nada, ninguna palabra acerca de mis sufrimientos. Pueda tu misericordia reposar en mí, Señor. Transformarme en ti, porque tú eres mi todo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.